Matemáticas. Ecuaciones lineales. Hola, bien hallados estén. Hoy vamos a realizar una clase sobre ecuaciones lineales. Debemos saber que una ecuación algebraica en la variable x es un enunciado en el que se dice que dos expresiones de x son iguales. A este tipo de expresiones nosotros podemos también conocerlas como una ecuación lineal cuando la variable x es de primer grado, es decir, no tiene potencias, simplemente aparece x a la 1. A la variable de dichas ecuaciones la vamos a conocer como incógnita, y de paso podemos decir que esta variable puede tener cualquier nombre. En este caso voy a llamar x, pero puede ser cualquier otra letra del abecedario. Ahora bien, el dominio de esta variable puede ser el conjunto de números para los cuales se definen estas expresiones algebraicas en dicha ecuación. Vamos a estar normalmente trabajando con números reales. Ahora, el conjunto de todas las soluciones que hacen verdadera una ecuación se llama conjunto de soluciones. Para que podamos entender una ecuación de este tipo, vamos a establecer que puede comportarse de la siguiente forma: ax más b igual con 0. A esto se le conoce ecuación lineal, donde a y b son números reales y debemos cuidar que a nunca sea igual con 0. De tal forma que puedes tú darte la idea si te imaginas una báscula donde del lado izquierdo y del lado derecho deben cumplirse cantidades semejantes para equilibrar esta báscula. Como tenemos aquí en el ejemplo, nuestra expresión ax más b igual con 0, podemos fijarnos que a sería 4 y ese más b sería el unir todos los valores que están independientes. Por ejemplo, en este caso, el 1, nosotros tendríamos que restarle el 9 para que nos quedara la expresión 4x menos 8 igual con 0, y de esa manera tener exactamente la forma en cual tenemos esta expresión. El punto es, en estos problemas, encontrar el valor de x de tal manera que se pueda dar solución a esta expresión. Existe una variedad de problemas que se pueden resolver a partir del conocimiento de este tipo de ecuaciones lineales. Entre otros problemas tenemos los de mezclas de soluciones, de movimiento uniforme, de inversión, de la realización de algún trabajo, y todos ellos podemos resolverlos si nosotros seguimos el siguiente pensamiento que nos van a permitir de forma ordenada y lógica una estructura de pensamiento que nos permita llegar a la solución. 1. Debemos leer bien. Hay que trazar un diagrama de ser posible. Piensa en alguna situación similar que ya conozcas y que puedas extrapolarla al problema en el que estás. 2. Identificar datos y cuáles son las incógnitas. 3. Entender qué se pide, es decir, qué hechos numéricos se relacionan con la variable. En el problema nos van a dar números. Esos números hay que asociarlos a una variable que previamente ya hayamos nosotros establecido. Número 4. Vamos a plantear dos o más expresiones algebraicas que involucren lo analizado en el paso número 3, y vamos a construir una ecuación en donde integremos todos los datos anteriores y las expresiones que hayamos obtenido. Número 5. Hay que desarrollar, es decir, resolver la ecuación obtenida, pero dado que es una ecuación lineal de primer orden, no será difícil el poder encontrar la solución. 6. Determinar una conclusión que responda verbalmente a la pregunta inicial. Esto es muy importante. Normalmente este tipo de preguntas, de problemas, vienen en un formato verbal. Hay que responder de la misma forma. No basta con dejar indicado un número nada más, hay que dar respuesta de forma verbal. Alguna nota para que tengas tu cuidado en que en la mayoría de estos problemas se llega a manejar unidades de medida. Entonces debemos ser, número 1, congruentes, es decir, que lo que ocurre del lado derecho en cuanto a unidades ocurra del lado izquierdo en cuanto a unidades. Ejemplo, si estamos hablando del lado izquierdo de horas, del lado derecho deberemos de hablar de horas y no de minutos. O si queremos hablar de minutos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho deberán ser consistentes y congruentes en esas unidades. Al final sí hay que indicarlas en nuestras conclusiones.
Sin mayor preámbulo, vamos a hacer una serie de ejercicios para poder utilizar esta metodología y resolver esos problemas. Ejercicio: se desea mezclar té que vale $4.1 por libra con otro que vale 4.9 por libra, y nos preguntan cuántas libras de cada uno se deben usar para obtener 25 libras de una mezcla que valga 4.40 por libra. Una vez que hemos leído bien, vamos a tratar de pensar en algo que ya hayamos resuelto de forma equivalente y vamos a tratar de apoyarnos con un diagrama. Tenemos entonces un tipo de té que vale 4.10 por libra. Vamos a poner aquí una libra. Luego tenemos otro té que vale 4.90 por libra. Y lo que nosotros deseamos es que al mezclar estos dos té obtengamos una mezcla 25 libras que valgan 4.40. Esta primer parte que estamos haciendo pues es el establecer un diagrama y pensar en una situación que quizá ya hayamos tenido antes. Lo que hicimos en esta parte fue identificar pues el conjunto de datos que tenemos, todos los valores que nos han proporcionado. A partir de esto nosotros debemos entender qué es lo que se nos está pidiendo. Esto ya lo hicimos al establecer que lo que queremos es mezclar para obtener al final un valor específico en cantidades de libra de acuerdo a un precio establecido. Y lo que sigue ahora es indicar quién va a ser mi incógnita. Bueno, en este caso podríamos nosotros pensarlo de esta manera. Lo que nos están pidiendo es qué cantidad de este té, es decir, algo que desconozco, más qué cantidad de este otro té que también desconozco, me van a dar las 25 libras. Puedo yo irme por cualquiera de los dos tés. Voy a irme por el primero y voy a decir que estamos indicando aquí que son X las libras del té que tiene un precio de 4.10. Y ahora debo yo pensar de qué manera involucro la otra incógnita en términos de la primera para poder establecer una relación entre ellas. Vamos a pensar que nosotros tenemos una balanza en donde de un lado tenemos el valor de los 25 libras con las cuales yo debo de tener al final la mezcla, y del otro lado vamos a establecer otro conjunto que sería X más, vamos a colocar aquí una variable auxiliar porque solo vamos a trabajar una, pero por lo pronto vamos a manejar una auxiliar de tal manera que yo pueda después esta variable W dejarla en términos de X. Y la idea es que la suma de estas dos cantidades X más W sea igual a 25, de manera que este equilibrio en la balanza permanezca. Es decir, nosotros podemos decir que X más W debe ser igual con 25, y de aquí nosotros podemos decir que W es igual a 25 menos X. De esta forma nosotros ya tenemos en términos de X la variable W. De esta forma ya podemos nosotros partir a construir nuestra ecuación. Previo, para que no se nos olvide, vamos a indicar que W son las libras del té que vale 4.90. Y vamos a construir nosotros nuestra ecuación. Lo que acabamos de hacer previamente fue el paso 3, en donde establecimos ciertas expresiones algebraicas en términos de la variable X, y ahora en 4 nosotros vamos a construir una ecuación. Por un lado vamos a tener 4.1 por la cantidad que desconozco del primer té, y además voy a tener que sumarle a esto la cantidad de 4.9 por esa cantidad de té del segundo té que yo desconozco, y esta suma debe ser igual al producto del valor final que yo deseo tener por la cantidad de libras que voy a obtener. Con esa suma
del primero y del segundo T. Esto me va a dar entonces como resultado una ecuación lineal. Si yo realizo operaciones, esto me va a quedar 4.x más 122.5 menos 4.9x igual a 110. De aquí, reordenando términos semejantes, me va a quedar menos 0.8x más 122.5 igual con 110. Esto que tenemos aquí ya es una ecuación lineal parecida a la forma que ya habíamos puesto previamente. Y para solucionar esta ecuación, lo único que nos falta hacer es despejar, lo que nos llevaría a el paso número 5, que es resolver la ecuación que hemos obtenido. Dado que es una ecuación de una sola variable y es lineal, la solución no es tan compleja. Nos va a quedar que 110 menos 122.5 entre menos 0.8. Esto va a ser igual a 125 entre 8, que es equivalente a 8 enteros 5 octavos. Al obtener ya el valor de x, nosotros podemos ponerlo en la expresión de w y me quedaría 25 menos 8 enteros 5 octavos, y esto es igual a 75 octavos, equivalente a 9 enteros 3 octavos. De esta forma ya poseo los valores de los 2t que necesito para, con el valor que posee cada quien, la mezcla me resulte en 4.40 por libra de esas 25 libras que yo deseo obtener. Ahora, el punto número 6 establece una conclusión, y debe ser una conclusión de forma verbal. Por lo tanto, nosotros podemos responder: se deben mezclar 8 enteros 5 octavos del t con un costo de 4,10, y se deben mezclar 9 enteros 3 octavos del t cuyo costo es 4.90, para obtener una mezcla de 25 libras en donde cada libra vale 4.40. Y de esta forma hemos dado respuesta a este problema a partir de la construcción de una ecuación lineal. Vamos a realizar otro ejercicio para seguir ejercitando este tipo de problemas. Ejercicio: un radiador contiene 25 cuartos de galón de agua y solución anticongelante, de la cual 60% en volumen es anticongelante. ¿Cuánta solución debe extraerse y reemplazarse con agua para que la nueva solución tenga 40% de anticongelante? Volvemos a mostrar un esquema para darnos una idea de lo que estamos hablando. Pues tengamos entonces un recipiente, el que podemos pensar que es el radiador, y al leer el ejercicio debemos tener mucho cuidado. De lo que nos están hablando son de 25 cuartos de galón de dos fluidos, de agua y solución anticongelante, pero ojo, lo que nos están indicando aquí es que este porcentaje que nos dan es en volumen. Eso quiere decir que en el recipiente lo que vamos a tener es un porcentaje en volumen de agua y un porcentaje en volumen del anticongelante. Eso hay que tenerlo muy presente. Estamos hablando de un volumen. Y me dicen que yo debo de extraer cierta cantidad de ese volumen de anticongelante que ya tiene para que una nueva solución tenga ahora más agua y menos anticongelante. Entonces tenemos aquí que el anticongelante tiene un volumen del 60% y el agua tiene un volumen del 40%. Tenemos 25 cuartos de galón. Cuartos de galón lo vamos a considerar como la unidad
de ese volumen. Y aquí tenemos una incógnita, no sabemos cuánto tenemos nosotros que retirar de volumen de ese anticongelante, para que al final tengamos una solución en donde ahora el agua en volumen tenga un 60% y el anticongelante tenga un 40% de volumen. Entonces hemos puesto ya nuestro primer paso, hemos identificado los datos y cuáles son las incógnitas. La incógnita que me piden a mí es qué cantidad en cuartos de galón debo extraer del anticongelante para que me quede a mí 40% al final. Eso es lo que me están pidiendo, y vamos nosotros a marcar ahora que mi X va a ser esa solución de anticongelante que voy a retirar, y vamos a plantear una ecuación a partir de lo que ya tenemos. Este problema es un tanto engañoso, dado que nos habla de dos cosas: agua y anticongelante, pero en realidad el problema se centra en el volumen retirado de una cantidad fija, que en este caso son de 25 cuartos de galón. Entonces lo que yo debo buscar es esa parte correspondiente al volumen que estoy quitando y que después debo de agregar con agua. En específico no me están diciendo cuánta cantidad de fluido debo de quitar, sino me están hablando de un porcentaje de volumen. No hay que perderse en esa parte. Están hablando de un volumen y debo de centrarme al momento de establecer mi ecuación en ese sentido. Por ejemplo, digamos que 60% de esos 25 corresponden a esa cantidad de volumen ocupada por el anticongelante. Y ahora lo que yo voy a quitarle es de ese 60% que está ocupándose en volumen, una parte que desconozco. Eso al final me tiene que llevar a un valor de ahora un 40% de ese volumen, de esos 25 que van a permanecer, dado que yo voy a reemplazar lo que quite de anticongelante, lo voy a reemplazar ahora con agua. Pero estoy hablando de volúmenes. 60 por 25 me va a dar 15, menos este 60% de X, que debe ser igual a 10. Y estamos hablando de esos 25 cuartos de galón que ahora deben de completarse cuando yo investigue quién es X. Para entonces ya hemos puesto la identificación de nuestra variable X y hemos ya construido una ecuación a partir de los datos que tenemos, y aquí debemos tener mucho cuidado porque directamente ya tenemos nuestra ecuación lineal en donde hemos involucrado los valores que nos han dado. Si nosotros desarrollamos esta expresión y obtenemos el valor de X, X va a ser igual a 10 menos 15 entre ese 60%, ya lo voy a poner como decimal, el valor negativo, y me quedaría menos 5 entre 0.6. Esto es igual a 50 entre 6. Si aquí buscamos factores, nos va a quedar que es 25 entre 3, que es equivalente a 8 enteros, un tercio, cuartos de galón. Pero hablando de volúmenes, lo que yo estoy quitando es ese 0.6 por 8, un tercio, cuartos de galón, que eso sería igual con 5. La cantidad en volumen que yo debo agregar de agua debe de ser esa misma.
que serían 5. En proporción de volúmenes, no hay que confundir. Recuerden que al principio, en proporción de volúmenes, tengo 60 de anticongelante y en porcentaje de volumen de agua tengo el 40. Estas proporciones de volumen deben ser las mismas, pero no significa que sean la misma cantidad, por así decirlo, en fluido como tal que voy a agregar, sino en proporciones de volúmenes. Si yo trato de hacer el problema ahora, en vez de utilizar el anticongelante con el agua, me va a dar otro valor que correspondería a un número diferente de cuartos de galón que yo debería de agregar de agua para tener el 40% al final. Reflexiónalo un poco, dado que estamos hablando de volúmenes y no de cantidades específicas del fluido, y eso llega a causar un poco de confusión en la cantidad que debo de agregar de agua o que debo de quitar de fluido, hablando específicamente en cantidades de esos fluidos. La conclusión, que sería 6, es: se deben retirar 8 1/3 cuartos de galón. Vamos a realizar otro ejercicio. ¿Cuánta agua debe evaporarse de 15 litros de la solución de colorante al 12% para obtener una solución al 20%? Suponga que la cantidad total de colorante no se afecta por el proceso de evaporación. Vamos a trazar un diagrama que nos represente el problema. Aquí podemos indicar que este recipiente corresponde a los 15 litros de la solución y que tiene un 12% de saturación con ese colorante. Y el problema nos dice que se va a perder agua. Es decir, esta agua va a ser el agua que se va a evaporar. Y nos están preguntando que cuánta agua se debe evaporar, es decir, esta va a ser mi incógnita. Una vez que se ha evaporado esta agua, me preguntan que cuánto va a ser ahora la nueva concentración que va a tener el recipiente una vez que ya se ha perdido esa agua. Y como ya se ha perdido esa agua, ahora aquí lo que vamos a tener es una concentración más alta. Entonces aquí tendríamos que la concentración que debe de quedar es al 20%. Ya tendríamos entonces tendríamos ya identificados los datos, estamos entendiendo lo que se nos pide, estamos viendo qué variables van a involucrarse con la X. Ahora nosotros vamos a establecer una ecuación. Para ello vamos a considerar lo siguiente. Vamos a decir que esos 15 litros están siendo multiplicados por cierto porcentaje de el colorante, y luego le vamos a quitar una cantidad que en esencia tendríamos que multiplicarla por ese colorante que se perdería, y esto debe de ser igual a la nueva concentración que tendríamos por lo que me resta de la solución, que en este caso si eran 15 litros, hay que quitarle lo que se evapora, que serían esta X. Solo que hay un detalle aquí importante que debemos de observar. Nos están diciendo que la cantidad total del colorante no se ve afectada, es decir, que este término que está aquí no se vería involucrado, es decir, no lo tenemos que considerar, dado que la cantidad que va a perder de agua no va a disminuir ese porcentaje de colorante. Esto suena lógico cuando vemos que del lado derecho es la razón por la cual el porcentaje de colorante en esa solución ha aumentado, dado que lo único es que se perdió fue el agua, pero el colorante se mantiene. Ahora sí, indicando ya los porcentajes del colorante, nuestra ecuación, ¿cómo quedaría? 15 por 0.12 igual a 0.2 por 15 menos 0.2 por X. Vamos a rearreglar esta ecuación para ver cómo nos queda. Esto nos quedaría de la siguiente manera: 0.2 de X más 1.8 igual con 3. Y de nueva cuenta, esta es una ecuación lineal que podemos resolver de una manera muy simple. Vamos a encontrar el valor de X, que sería igual a 3 menos 1.8
entre 0.2. Resolviendo esto vamos a obtener que el resultado son 6 y por supuesto serían con nuestras unidades 6 litros. Eso quiere decir que 6 litros son los que se pierden de agua y en el resultado final estamos teniendo una mayor concentración, ya que de esos 15 litros se perdieron 6. Ahora solamente tendríamos 9 litros y como el colorante se conserva, la concentración en porcentaje aumenta al 20%, que es lo que nos estaban pidiendo que encontráramos. Es decir, nuestro 5 fue el desarrollo de nuestra fórmula y su resolución, y el 6 es plantear la solución. Entonces diríamos que deben de evaporarse 6 litros de agua. Y eso sería todo para este problema, no fue tan complicado. Bueno, vamos a resolver otro problema más. Ejercicio. Dos aviones que vuelan en direcciones opuestas salen del aeropuerto al mismo tiempo. Si uno vuela a un promedio de 8.5 millas sobre hora y el otro promedia 520 millas sobre hora, ¿cuánto tiempo transcurrirá para que estén a una distancia de 2000 millas entre sí? Vamos a establecer un diagrama para entender un poco el problema. El problema como tal es el siguiente. Tenemos que dos aviones que parten de un mismo aeropuerto llevan velocidades diferentes. Podemos indicar, por ejemplo, que el del lado izquierdo lleva 520 millas por hora de velocidad y el del lado derecho lleva 480 millas por hora de velocidad. Y en un momento dado, la distancia que hay entre ellos, es decir, que los separa, es de 2000 millas entre sí. Y nos preguntan cuánto tiempo transcurre para que estos dos aviones que van a velocidades diferentes estén separados por 2000 millas. Analizando el diagrama, nosotros podemos establecer una serie de ecuaciones a partir de la fórmula del movimiento uniforme. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. De aquí yo voy a generar una velocidad 1, corresponderá a la distancia d entre el tiempo t. Y aquí yo puedo despejar a t y me quedaría distancia entre v1. Voy a tener otra expresión ahora para la velocidad 2, en donde esta d o esta distancia debe ser el complemento de los 2000 de las 2000 millas que ya recorrí. Entonces a estas 2000 le voy a quitar esa distancia, que sería la parte complementaria de esos 2000 en relación al otro avión, y dividido entre t. Esto implica que esta t va a ser igual a 2000 menos d entre v2. Ahora yo puedo ya igualar estas dos expresiones y esto me va a quedar como d en v1 es igual a 2000 menos la distancia entre v2. Esto, si yo traspaso los términos de v1 y v2, me va a quedar que v2 por d es igual a v1 por 2000 menos v1 por d. Reacomodando la ecuación, tenemos que d multiplica a v2 más v1 y eso es igual a v1 por esas 2000 millas. Vamos a sustituir los valores para ver qué es lo que nos queda. Me va a quedar que d es 480 más 520 es igual a 520 por 2000. La distancia entonces es igual a 1,040,000 entre 1000. Eso es igual a 1040. Eso quiere decir que la distancia del aeropuerto a el avión que va hacia la izquierda fue de 1040. Yo ya tengo una expresión en la cual está expresada ese tiempo en relación a la distancia y a la velocidad de 1. Eso quiere decir que la distancia, si fue de 1040, tengo que dividirla entre 520. Esto me va a dar igual a 2 horas. Eso quiere decir que la distancia de las 2000 millas ocurre cuando han pasado
2 horas en relación al punto de partida de los dos aviones. Bueno, y de esta forma entonces podemos llegar ya a nuestra conclusión. La conclusión sería que el tiempo en el cual hay una distancia de 2000 millas entre los dos aviones es a las 2 horas. Y con esto damos solución a nuestro ejercicio. Como te diste cuenta, ya no anoté los puntos de sugerencia para el análisis porque son los mismos que hemos revisado en los ejercicios anteriores. Es decir, que poco a poco tú debes de guardar en tu memoria y de una manera un poco metódica qué pasos debes de seguir para ir desarrollando el problema y llegar a una solución. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio de esta misma serie. Ejercicio. 1 hora después de que un camión ha salido en un recorrido nocturno, un mensajero en motocicleta sale del mismo punto para alcanzar al camión. Si el mensajero viaja a una velocidad promedio de 65 millas por hora y alcanza el camión en 4 horas, ¿cuál es la velocidad promedio? Vamos a poner un esquema para visualizar un poco más este problema. Lo que nos están pidiendo en este problema es calcular la velocidad que lleva el camión, dado que ya se ha recorrido una distancia que es la misma que recorren tanto la motocicleta como el camión, salen del mismo punto y la camioneta es alcanzada por la motocicleta, entonces la distancia es la misma. Ahora tenemos que la motocicleta tiene una velocidad igual a 65 millas por hora. La velocidad del camión es la incógnita que no tenemos y que deseamos conocer. Y también tenemos los tiempos. El camión sale 1 hora antes que la motocicleta y la motocicleta cuando lo alcanza recorre 4 horas. Esas 4 horas que recorrió más la hora adicional que ya había salido el camión nos da 5 horas que el camión ya tiene en recorrido. Y el tiempo de la motocicleta cuando alcanza o que le toma en alcanzar el camión fue de 4 horas. Bien, ya con estos datos lo que podemos hacer es indicar que nuestra incógnita a buscar es la velocidad del camión, velocidad promedio del camión. Vamos a utilizar nuestra relación de velocidad, que es velocidad igual a la distancia entre el tiempo. De aquí vamos a poder obtener una distancia. Esta distancia es igual a la velocidad por el tiempo. De aquí saquemos dos expresiones. Saquemos que la velocidad del motociclista yo la debo de multiplicar por el tiempo que le toma al motociclista recorrer esa distancia, y la velocidad del camión y el tiempo que le corresponde a ese camión en esa distancia que se ha recorrido. Esto lo estoy poniendo así porque esta D es la misma que recorren los dos vehículos, de tal forma que yo puedo igualar las dos expresiones y me vendría a arrojar una expresión que sería la velocidad del camión por el tiempo del camión es igual a la velocidad del motociclista por el tiempo que le toma al motociclista. De aquí yo puedo ya reemplazar los valores que tengo y me va a arrojar lo siguiente. El tiempo del camión fue de 5 horas y la velocidad del motociclista es de 65 por un tiempo de 4 horas. Esto implica que la velocidad del camión debe de ser igual a 65 por 4 entre 5. Esto al resolverlo me da 260 entre 5 y esto es igual a 52. Nuestras unidades que venimos manejando son millas sobre hora. Debes fijarte que aquí tenemos nuestra ecuación lineal, que es esta. Ya con los valores sustituidos pues nos da mucho más simplificada. La respuesta como tal para nuestra conclusión es decir que la velocidad promedio del camión es de 52 millas por hora. Este tipo de problemas son muy sencillos dado que nuestra variable queda casi de forma inmediata despejada y nos es muy sencillo realizar su despeje. Bueno, este tema hasta aquí. Muchas gracias por tu atención.